Sí, se presentó este martes por 8ª vez consecutiva el proyecto de ley nacional. Me parece que esto merece una reflexión. Mira, yo recién me estaba enterando, no tengo todavía el dato oficial más que lo comunicado por el Ni Una Menos de Moreno, que falleció una mujer en el hospital a causa de un aborto clandestino. ¿En el hospital de acá de Moreno? Sí, insisto, es una información que la verdad que hay que chequearla porque fue recién cuando estaba viniendo para acá. A causa de, por lo menos es lo que decía la información que tengo, de una infección, de una sepsis por haberse practicado un aborto con una rama de perejil. Y entonces me parece que es un debate que cada vez tiene más necesidad de tratamiento urgente. La realidad es que hoy se muera una mujer a causa de realizarse un aborto en estas condiciones de inseguridad, de clandestinidad, es un horror, porque el debate no es aborto sí o aborto no, sino el debate es aborto clandestino o aborto seguro. A mí me parece que es muy importante, Rodrigo, enfocar en lo que desde la campaña hace muchos años venimos sosteniendo, que es, primero, que la ley habla de educación sexual. Ninguna mujer quiere pasar por un aborto. Esto nadie elige un aborto como método anticonceptivo. La realidad es que se necesita educación sexual para que ninguna mujer quede embarazada si no quiera, no solo para que la mujer pueda aprender, rever y disfrutar de su sexualidad, sino también para que los hombres puedan aprender cómo es disfrutar ellos de una vida sexual y cómo es, además, la vida sexual compartida. La educación sexual tiene que ver mucho más que con el aborto. Estos días estamos todos muy conmovidos con el caso del médico, sí, con la producción, la difusión y la producción de pornografía infantil. Y eso también tiene que ver con la educación sexual, con qué cosas, cómo vamos construyendo con nuestros hijos la intimidad. Hablamos de cómo se previene, pero la realidad es que también los adultos tenemos pocas herramientas de cómo prevenir. Yo tengo hijos más grandes, más chicos, y entonces cómo hablar del uso de las redes, qué cosa es la intimidad, qué cosa es la preservación del cuerpo, qué cosa es la posibilidad de decir sí o no. Y entonces de esto también habla la campaña nacional por el aborto seguro. La segunda es la provisión de anticonceptivos. Estamos en un momento donde desde el programa nacional las cifras de sífilis son aterradoras, y esto tiene que ver con dos cosas: con la discontinuidad de los preservativos y con la discontinuidad de campañas de difusión. Y entonces, sin educación sexual, sin métodos anticonceptivos. Y la tercera parte es el aborto en condiciones de seguridad y en condiciones de procedimiento médico. Es un horror que, más allá de que se confirme o no esta muerte de la mujer de acá de Moreno, la realidad es que hace 3 días falleció una mujer en Tigre por un aborto clandestino, y esto requiere una solución, una demanda social urgente. La ley no obliga a nadie a abortar, sino que a quien tiene que hacerlo, que lo haga en condiciones de seguridad. Porque el otro día lo hablaba con Naomi, que estaba indignada con una nota que habían hecho, no vamos a hacer nombres ni nada por el estilo, que también atacaban lo que tiene que ver con la educación sexual integral. Me parece una locura, digamos, teniendo en cuenta, bueno, hoy va a venir una mamá de una nena de 7 años, creo que había sido abusado por su padrastro. Esto ocurrió en San Miguel, y que, bueno, está detenido y están pidiendo 10 años de prisión. Digo, le querían hacer un juicio abreviado, teniendo en cuenta que le arruinó la vida a una criatura de 7 años, 7, 8 años, no me acuerdo bien la edad, le iban a condenar en un juicio abreviado, ahora van a juicio oral y público, 10 años de prisión. Digo, no tiene ni pie ni cabeza, teniendo en cuenta el daño psicológico, físico, le arruinó la vida a la criatura. Absolutamente. Y hay gente que todavía está en contra de la educación sexual integral, me parece un despropósito. Que además, cuando uno habla de educación sexual, eso que vos decís, hay acciones que claramente las personas tenemos un margen siempre para elegir hacer o no hacer, ni que hablar con la conducta del abuso, ni que hablar con la conducta de la pedofilia, de la pornografía infantil, pero también hay que entender que estos son fenómenos sociales, que también para eso está la educación sexual, ¿no? Que poder
sacarnos las marcas que tiene que ver con, cuando decimos, bueno, y el machismo y el patriarcado, no es que esto es solamente el sufrimiento de mujeres. También los hombres en esta necesidad de reafirmación de la masculinidad violenta sufren, y de hecho lo vemos cuando sufren situaciones de violencia. Los homicidios siguen siendo mucho más frecuentes en hombres que en mujeres. Siempre la diferencia es el hombre mata y muere, ¿no? Y entonces esta situación de violencia también es algo que padecen, no es solo un padecimiento de las mujeres, es un padecimiento de hombres y mujeres. Y la educación sexual también tiene que ver con la prevención. Cuando una nena de 10 años es abusada por quien fuera, la realidad es que hay un montón de mecanismos que fallaron, pero no que fallaron en el seno de esa familia, que fallaron socialmente, que hizo que no hayamos podido estar atentos previamente a prevenir una situación tan irreparable como es la situación de un abuso. Digo, vos estuviste al frente de una maternidad. Sí. Digo, muchas veces esto que pasó con esta chica, vamos a chequearlo, le vamos a preguntar a Roberto Terrile, el director asociado del Hospital Mariano Lucena de la Vega, qué información tiene. Terrile seguramente viene la semana que viene a hablar del tomógrafo del hospital. Muchas veces se esconden estas estadísticas. Primero es esto que vos decís, las estadísticas son una construcción, entonces muchas veces una mujer llega y ante el miedo al juzgamiento, a la hostilidad, al maltrato, tampoco dice que se realizó una práctica o que estaba embarazada. Esto es una realidad. Si una mujer llega y no tiene garantías de ser asistida como corresponde, por eso cuando nosotros decimos, a mí no me gusta más decir espacios amigables, digamos, no somos amigables los médicos, tenemos que ser amigables porque es parte de... Pero en realidad son empáticos. Tenemos que ser empáticos y tenemos que garantizar un derecho a la salud. No tiene que ver con la amigabilidad con el otro. La realidad es que tener una asistencia en salud sexual, incluyendo una atención de, por ejemplo, en este caso, de finalización de un aborto. Lo que pasa que muchas veces, imaginemos lo terrible que tiene que haber sido para esta mujer la tremenda soledad para recurrir a un tallo de perejil, para la desesperación que tiene que haber sentido, cuando además está mucho más instalado cuáles son los riesgos de hacerse el aborto. Por eso es necesaria la ley y por eso es necesaria la educación sexual. Muchas veces las estadísticas no alcanzan, recién ahora hay mucho más posicionamiento. Pensá que hasta hace unos años se dudaba si se tenía que o no que denunciar a una mujer que llegaba a la guardia de un hospital con un proceso o con un aborto en curso. Bueno, esto es tremendo, esto hace que ni la mujer quiera ir, ni que el equipo de salud sepa qué hacer. Todo eso se fue cambiando a raíz del fallo FAL, pero siguen pasando estas cosas. Entonces las estadísticas se esconden. Una mujer que recurre a un tallo de perejil, ¿te imaginas que tampoco acude ante el primer síntoma? Debe haber sostenido y sufrido dolores y síntomas de infección hasta que llega al hospital. Y aunque en el hospital la atención haya sido adecuada, la sepsis, los síndromes que aparecen con los abortos sépticos son de tal gravedad que muchas veces llevan a la muerte, aún en personas jóvenes como estas o en personas que previamente eran sanas. Patricia, por último, con respecto a este tema, ¿qué pensás de la objeción de conciencia de los médicos ante un aborto? A mí me parece que hay que trabajar mucho sobre la objeción de conciencia. La objeción de conciencia es una decisión individual que cada médico tiene derecho a ejercerla. Que yo insisto en que igual hay que trabajarla, ¿no? ¿Qué quiere decir la objeción de conciencia? Porque no estamos hablando, la conciencia siempre es referida hacia uno. Yo no estoy hablando de si yo me hago un aborto o no me hago, si yo lo hago con mi cuerpo. Estamos hablando de una prestación. Ahora, una cosa es la objeción de conciencia, que también está contemplada en este proyecto de ley, y otra cosa es obturar. Y estos son dos cosas muy diferentes. Uno puede decir, yo no practico el aborto porque por mis creencias religiosas, personales, que la verdad que va a haber que ir trabajando porque, permitime a mí que estoy en el campo de la salud,
En general, cada vez está más alejada la religiosidad de los profesionales, así que la verdad que deberíamos ahondar un poco más en esto. Pero lo que no puedo hacer es negarme a atender. Entonces, acá hay dos cosas para diferenciar. Por más que una persona se declare como objetor de conciencia, nunca puede negar la atención, ¿sí? Entonces, si una mujer llega en situación de aborto, las prácticas se realizan igual porque lo primero que se pondera es el derecho a la vida y a la salud del otro, no mi derecho a creer o no creer. Y lo otro es que aunque si una persona es objetor de conciencia, lo que tiene que hacer es igual brindar la información oportuna y asegurar que esa persona sea asistida por otro profesional que pueda hacerlo. Entonces, no es que alcanzan a decir, bueno, yo soy objetor de conciencia, no atiendo. Bueno, no puedo, a lo mejor no voy a realizar la práctica, pero voy a brindar la información y tengo que organizarme. Los hospitales, a mí me tocó dirigir la maternidad, los hospitales no tienen conciencia, las clínicas no tienen conciencia, los consultorios. Somos las personas los que la tenemos y lo que tenemos que hacer es garantizar que otro dentro de ese servicio pueda cumplir con la tarea. Ustedes en la maternidad tenían un equipo preparado. Sí, absolutamente. Es más, yo recuerdo que el año pasado, cuando estuvimos averiguando, el Hospital Vicente López y Planes de General Rodríguez derivaba a la maternidad. Lo cual es un error. Es un error, primero porque la población de Rodríguez tiene derecho a ser atendida en su establecimiento. Después porque es un error conceptual que haya equipos especializados. Es como si vos me dijeras, hay equipos especializados en cualquier patología. Las personas tenemos que resolver los problemas de salud en los lugares donde vivimos, y porque cargar al otro, hablando desde el sistema de salud, cargar al otro y decir, bueno, que esta parte la haga aquel y yo no, bueno, no habla de nosotros como sistema de salud. La maternidad tiene un equipo que tiene que garantizar lo que ya hoy está contemplado en la ley, que es la interrupción legal.